¿Alguna vez has observado a un árbol vetusto soportar una tormenta? Su tronco se flexiona, pero jamás se quiebra. El viento puede arreciar, la lluvia puede azotar, pero ese árbol se yergue imponente porque sus raíces están vivas, profundas y silenciosamente fuertes. El doctor Shigeaki Hinohara solía decir que el secreto de una vida longeva no reside en resistir el paso del tiempo, sino en nutrir lo que yace oculto bajo la superficie. Los músculos, como las raíces, desempeñan su labor más crucial en el silencio, especialmente durante la noche. Y sin embargo, para muchos después de los 60, cada mañana se inicia con la misma queja discreta: piernas pesadas, articulaciones rígidas, ese instante de incertidumbre en el que uno se pregunta si las rodillas soportarán al incorporarse de la cama. Parece nimio, pero esa sensación de pesadez, de vacilación, es con frecuencia la primera señal. El cuerpo no vocifera cuando comienza a perder músculo. Susurra, y esos susurros llegan por la noche. Esto no se trata simplemente de envejecer. Es un proceso lento e imperceptible que se inicia mientras dormimos. La pérdida muscular no solo ocurre en los gimnasios o a través de lesiones. Para muchos, comienza durante las horas de descanso, cuando el cuerpo debería estar reparando, renovando y restaurando, pero carece del soporte adecuado. Quizás hayas escuchado que una pequeña merienda antes de dormir es inofensiva. Solo un puñado de frutos secos, dicen. Es mejor que los dulces, pero no todos los frutos secos son tus aliados. De hecho, algunos pueden sabotear silenciosamente tu recuperación muscular, especialmente si se eligen sin una intención clara. Hay una diferencia entre satisfacer un antojo y alimentar un cuerpo que anhela permanecer fuerte. El doctor Mark Hyman alguna vez escribió: la curación y la regeneración no duermen, trabajan durante la noche. Y eso es lo que muchos olvidan. La noche no es simplemente una pausa, sino un proceso. Tus músculos, tus células, tu sistema inmunitario, todos ellos están activos, incluso mientras descansas. La pregunta es, ¿les estás proporcionando lo necesario para llevar a cabo su función? O, sin saberlo, ¿estás dificultando esa labor? En este video, deseo compartir algo sencillo pero profundamente impactante. 3 frutos secos específicos, sí, tan solo 3, que pueden convertirse en auténticos baluartes de tu musculatura durante la noche. No se trata de soluciones milagrosas, son compañeros naturales, arraigados tanto en la ciencia contemporánea como en la sabiduría ancestral. Elegidos sabiamente, hacen más que saciar el hambre, coadyuvan a sellar las fugas de la pérdida muscular, calmar la inflamación y apuntalar la fuerza a medida que envejeces, no a través de la imposición, sino mediante una silenciosa constancia. Quédate conmigo. Lo que abordaremos hoy podría modificar sutilmente la forma en que tu organismo se activa mañana. Cuidado con los cacahuates salados que sabotean la recuperación muscular nocturna. El sabor de algo salado antes de dormir puede resultar reconfortante. Se siente familiar, incluso inofensivo, un pequeño placer para finalizar el día. Muchos recurren a un puñado de cacahuates salados sin pensarlo 2 veces. Es una costumbre forjada a lo largo de los años, quizás décadas, pero hay un costo silencioso oculto bajo esa sensación de bienestar. Ese pequeño puñado, especialmente cuando se consume solo, sin equilibrio ni intención, podría estar interfiriendo con una de las tareas nocturnas más delicadas del cuerpo, la reparación muscular. Cuando el cuerpo se sumerge en su ritmo nocturno, no solo descansa, se reconstruye. Los músculos, fatigados por el movimiento o debilitados por el tiempo, inician su silenciosa reparación. Pero cuando un exceso de sal ingresa al torrente sanguíneo sin los nutrientes concomitantes, el organismo retiene agua. Esa retención no hidrata los músculos, sino que los hincha, y en lugar de reparación, hay rigidez. En vez de renovación, una suerte de tumefacción silenciosa que desemboca en malestar al despertar. Uno se levanta no renovado, sino pesado,
como si algo en el interior se hubiera inflado en todos los lugares equivocados. El problema subyacente reside no solo en la sal, sino en la carencia de lo que debería estar presente: magnesio, potasio, grasas esenciales y los aminoácidos que reconstituyen con delicadeza las fibras musculares. Los cacahuates salados, despojados de sus aceites naturales y sometidos a un tueste excesivo, se convierten en un tentempié que complace el paladar, pero deja desatendidas las capas más profundas del organismo. Se trata de una traición silenciosa, una en la que sucumben muchos individuos mayores de 60 años, no por negligencia, sino por costumbre. Existe una suerte de tensión que muchos adultos mayores arrastran al caer la noche. El anhelo de disfrutar algo sabroso, algo que se perciba como una recompensa al final de la jornada, y la imperiosa necesidad de prodigar cuidados a un organismo que ya no se regenera con la misma presteza de antaño. Dicho conflicto se manifiesta en los detalles más nimios, en el refrigerio elegido a las 9 de la noche, en la sensación que experimentan las rodillas a las 7 de la mañana siguiente. Pero esto no se trata de culpas. Se trata de sutiles cambios. Imaginen esto en su lugar: un pequeño cuenco con almendras crudas y semillas de calabaza sin sal, sin envoltorios llamativos, sin sabores añadidos, simplemente alimentos como antaño. Juntas, ofrecen textura, energía discreta y nutrientes que nutren sin estridencias. No saturan el sistema, sino que lo sostienen. Magnesio para calmar los nervios, zinc para fomentar la reparación tisular, un apacible aliento para los músculos, susurrando: no están olvidados, porque la meta no es eliminar el placer, sino retornar a un placer que sana. Piensa en tus músculos como raíces en la tierra. Por la noche no están durmiendo, están bebiendo, absorbiendo, buscando. Necesitan ser nutridos, no inundados. Y lo que eliges antes de cerrar los ojos puede ser la diferencia entre despertar listo para moverte o despertar preguntándote por qué tus piernas se sienten como sacos de arena. Anhelas que tus raíces sean irrigadas, no anegadas. ¿Por qué las almendras consumidas por la noche favorecen la síntesis proteica en personas de la tercera edad? Hay algo de silencioso en las almendras, sin color estridente, sin un sabor abrumador, solo un crujido limpio y suave, y una nutrición perdurable que no necesita anunciarse. En su sencillez, las almendras portan una especie de sabiduría, la clase de alimento que nuestros ancestros podrían haber llevado en sus bolsillos o mezclado en las cenas sin conocer la ciencia, pero sintiendo la fuerza que emanaba de él. A medida que el cuerpo envejece, también lo hace su apetito por la reparación. Sin embargo, ese apetito se torna más sutil. Numerosas personas mayores de 60 años ingieren menos alimentos por la noche, ya sea por elección o debido a una digestión que perciben más lenta. El plato se reduce, los sabores se atenúan, pero hay una consecuencia silenciosa. Cuando se omite la proteína por la noche, el organismo se queda sin las materias primas indispensables para mantener su vigor. Es como intentar reconstruir una casa sin ladrillos. La labor sigue siendo necesaria, pero las manos están vacías. A pesar de su tamaño modesto, las almendras son constructoras. En su interior reside una fuerza silenciosa: arginina, leucina y otros aminoácidos que estimulan el proceso de regeneración muscular. Estos no son nutrientes estridentes, no generan calor ni provocan una aceleración. Operan con lentitud y constancia, manteniendo la maquinaria de la reparación en funcionamiento incluso durante el sueño. En combinación con el magnesio y la vitamina E natural, las almendras también calman el sistema nervioso, disminuyen el estrés oxidativo y contribuyen a preparar el organismo para un reposo más profundo y productivo. Y esto no es mera especulación. En las comunidades de la zona azul de Cerdeña, donde los ancianos suelen alcanzar los 90 años y más, con lucidez y movilidad, es habitual concluir la jornada con un puñado ligero de frutos secos variados, a menudo acompañados de una infusión caliente, nunca con azúcar ni tentempiés procesados. Para ellos, no se trata de una moda saludable, sino de una tradición,
Un ritual vespertino que nutre no solo el cuerpo, sino también una sensación de sosiego. No se requiere una gran cantidad. Con 10 almendras es suficiente, especialmente cuando se combinan con algo como jamaica molida, que facilita la digestión y añade un sutil matiz floral. Juntos, conforman un tentempié nocturno que no agobia el estómago, no eleva bruscamente los niveles de azúcar en sangre y no demanda atención. En cambio, le susurra a tus músculos: ya puedes descansar. La ayuda está en camino. Porque esto no se trata de proteínas por el mero hecho de cumplir con una cifra. Se trata de presencia, una presencia sutil de nutrición en el momento en que tu cuerpo es más susceptible a la merma. Y esa pequeña acción, la de optar por las almendras en lugar de la ausencia, no es insignificante en absoluto. Es la diferencia entre languidecer y recuperarse, entre la quietud y la fortaleza. Estas almendras, por más modestas que parezcan, son como silenciosos guardianes. No permiten que tus músculos descansen en soledad. Los pistaches, el aliado bajo en carbohidratos que combate la inflamación mientras duermes. Hay una razón por la que los pistachos se encuentran con tanta frecuencia en rituales tranquilos, en cuencos durante reuniones familiares, en bolsillos durante largas caminatas, en los cajones de las mesitas de noche de aquellos que aún saborean la vida a un ritmo pausado. Evocan el color de la tierra y el aroma de algo ancestral y nutritivo. Pero más allá de su grato sabor, los pistachos albergan algo más sutil, una fuerza protectora que opera mientras uno descansa. A medida que envejecemos, uno de los enemigos más silenciosos de la salud muscular es la inflamación de bajo grado. No grita, no siempre duele, simplemente perdura, desgastando el tejido, interrumpiendo el proceso de reparación y dejándote sintiendo más débil con cada estación que pasa. Y muchas veces, esta inflamación comienza con algo tan simple como lo que comes después de la cena: un pedazo de pastel, una galleta, una rebanada de pan con mermelada. Todo inofensivo en la superficie, pero por debajo inundan el torrente sanguíneo con azúcares que desencadenan la liberación de insulina. Y cuando la insulina aumenta, el cuerpo cambia de reconstrucción a almacenamiento. Los músculos pausan su trabajo, la inflamación aumenta, y las largas horas de sueño se convierten en una oportunidad perdida para la curación. Los pistaches alteran esa ecuación. Con su delicado equilibrio de grasas saludables, proteína vegetal y carbohidratos de digestión lenta, proporcionan energía sin excesos. No abruman el sistema, por el contrario, lo estabilizan. Cada cáscara protege no solo una semilla, sino un patrón de nutrientes que el cuerpo reconoce y recibe con agrado, especialmente en la calma de la noche. Estudios con adultos mayores han demostrado que los pistaches, consumidos antes de dormir, pueden reducir los marcadores de inflamación por la mañana. No de manera dramática, ni instantánea, pero sí lo suficiente como para marcar una diferencia a lo largo de las semanas, de los meses. Lo suficiente como para sentirlo en las rodillas que ya no se hinchan, en las manos que se cierran con mayor facilidad. Lo que distingue a los pistaches, incluso más allá de su sabor, es su capacidad de maridaje. Una porción modesta, apenas suficiente para llenar la palma de la mano, en conjunción con un trozo de queso fresco, como una rebanada de queso Minas bajo en grasa, da lugar a una sinergia de proteínas y lípidos que retarda la digestión y proporciona un sostén prolongado a lo largo de la noche. No se trata de una comida copiosa, ni de una dieta restrictiva. Es una nutrición que se adapta a los ciclos del cuerpo envejecido. Una ingesta que no perturba el sueño, sino que lo custodia. Podrías concebir los pistaches como guardianes nocturnos, silenciosos, constantes, presentes. No detienen el paso de los años, pero resguardan aquello que el tiempo suele intentar arrebatar: la integridad de tus tejidos, la flexibilidad de tus articulaciones, la capacidad de incorporarte de una silla sin requerir el impulso de ambas manos. No es menester que todas las soluciones sean estridentes.
Algunas surgen en caparazones verdes, con una fortaleza silenciosa. Nueces mixtas, plus. Queso cottage, la combinación perfecta para sellar fugas musculares durante la noche. Existe algo profundamente humano en la mezcla de alimentos con las propias manos. Despierta una memoria, la de una madre preparando una tranquila cena vespertina, la de una abuela removiendo algo sencillo pero nutritivo en la suave penumbra de la cocina. Esta clase de ritual, apacible y modesto, aún tiene cabida en las vidas de aquellos que comprenden que la fortaleza no solo proviene del movimiento, también emana de la quietud, de saber qué necesita el cuerpo cuando el mundo se sosiega. Con demasiada frecuencia, se considera suficiente el hábito de consumir una sola nuez, ya sea una almendra solitaria, un pistacho fortuito o un trozo de nuez. Por un instante, satisface, pero solo por un instante. La verdad es que, si bien ese pequeño bocado puede apaciguar los sentidos, rara vez proporciona la nutrición completa que el cuerpo solicita discretamente. Los músculos, especialmente después de los 60, requieren algo más que un gesto apresurado. Necesitan una amalgama, una combinación juiciosa que emule la complejidad de lo que los tejidos envejecidos verdaderamente necesitan para mantenerse íntegros. Ahí es donde la conjunción de frutos secos con una proteína láctea suave entra en juego. El requesón, por ejemplo, puede no ser glamuroso. Sin embargo, porta una proteína de combustión lenta llamada caseína, una que se desplaza por el organismo gradualmente, proporcionando aminoácidos a los músculos hora tras hora durante la noche. Al fusionarse con las grasas saludables y la fibra de los frutos secos, se transforma en algo más que un refrigerio. Se convierte en un escudo, un kit de reparación silencioso, un mensaje nocturno a tus tejidos. Estás respaldado. No estás siendo olvidado. En Okinawa, donde algunas de las mujeres más longevas del mundo no solo disfrutan de una existencia prolongada, sino también activa, la noción de fusionar tofu o queso con pequeñas porciones de frutos secos ha perdurado por generaciones. No se trata de una estrategia premeditada, sino de una práctica que simplemente resultaba sensata, un alimento perdurable, un sustento que se acompasa al ritmo del cuerpo, en vez de oponérsele. Comprendieron que el envejecimiento no implicaba una disminución del cuidado, sino una refinación del mismo, una forma de honrarlo. Una cucharada de requesón, delicadamente mezclada con almendras trituradas, nueces y pistachos, es suficiente. No requiere calor, ni receta, ni estufa, solo atención, solo presencia. No se está saciando únicamente el hambre, se están sellando las lentas fugas que ocurren cuando el cuerpo permanece demasiado tiempo sin renovación. Se están rellenando las fisuras dejadas por el tiempo y haciéndolo con algo auténtico. Hay algo tierno en eso, en elegir cuidarse a uno mismo, no con estrépito ni disciplina, sino con suavidad, como una cobija cálida en invierno, como una voz que dice, todavía estoy aquí, todavía importo. Esa mezcla sencilla, ese gesto modesto en la noche, deviene una suerte de abrazo, no solo para el cuerpo, sino para los años que te preceden y la fortaleza que aún aguarda. Es el abrazo que tus músculos han estado anhelando, suave, nutritivo y perdurable. Conclusión. Al término de cada jornada, cuando la casa se sume en la quietud y las luces se atenúan, se manifiesta un instante, frecuentemente desapercibido, en el que el organismo inicia una transformación interior. Se apresta al reposo, pero también a la curación. Lo que acontece en esas horas, entre el momento de yacer y el de despertar, no se reduce al mero sueño. Es la lenta, imperceptible labor de la restauración. Y para aquellos que se hallan en sus 60s, 70s u 80s, esta tarea nocturna ha dejado de ser facultativa, resulta indispensable, pues la merma de la vigorosidad no se anuncia con estrépito, se manifiesta a través de sutiles indicios, una rodilla que inspira inseguridad, una mano que se afana por destapar un frasco, una rigidez matutina que el año anterior no se hacía presente. El doctor,
Shigeaki Hinohara, quien vivió y laboró hasta bien entrada su centuria, solía disertar sobre las raíces que nutren lo visible. Creía que la vitalidad en la senectud no residía en oponerse al paso del tiempo, sino en sostener aquello que la edad no puede arrebatar. Al igual que las raíces de un árbol que extraen callada fortaleza del suelo, nuestros músculos, especialmente al avanzar la edad, requieren una fuente de sustento que perdure incluso en la noche. Dicha nutrición ya no se encuentra en copiosas cenas ni en comidas opulentas. Se halla en lo que se le brinda al cuerpo cuando el mundo no observa, cuando se está a solas con los propios pensamientos, con la respiración y con el anhelo de algo apacible. Aquí es donde el papel de la comida muta. Ya no se trata de apetito, se convierte en intención, y pocos alimentos poseen la silenciosa fortaleza de los frutos secos. Almendras, pistachos, nueces, no son descubrimientos recientes. Han reposado en jarras de cerámica en los anaqueles de las abuelas por generaciones. Se han transmitido como parte de las rutinas familiares, compartidos sin necesidad de explicación, solo con confianza. Y ahora, la ciencia empieza a corroborar lo que la tradición siempre supo. Estos alimentos sencillos albergan el poder de proteger la masa muscular, aplacar la inflamación y prolongar la existencia de la fuerza misma. Pero incluso más allá de eso, ofrecen una suerte de compañía. En una existencia donde numerosos adultos mayores habitan en soledad, después de que los hijos han partido, tras el deceso de un cónyuge o simplemente a causa del inexorable paso del tiempo, hay algo significativo en la preparación de un pequeño cuenco para uno mismo. Un ritual que no exige aplausos ni aprobación. Una elección tomada en silencio, en aras de la salud, no para impresionar, sino para perseverar. No para perseguir la juventud, sino para prodigar cuidado al cuerpo que aún ansía moverse, que aún anhela levantarse sin ayuda, que aún desea vivir en sus propios términos. El doctor Peter Attia lo expresó con claridad meridiana. La fuerza no es el objetivo, sino el vehículo. Y tiene razón. La fuerza, en esta etapa de la vida, no se reduce al levantamiento de pesas ni a la consecución de récords. Se trata de autonomía. Se trata de sentirse seguro al cruzar una habitación. Se trata de la confianza en el propio cuerpo, incluso si ahora se mueve con mayor lentitud. Y esa fortaleza no emana de suplementos ni de aparatos. Comienza con lo que uno se proporciona en el momento en que el cuerpo está más dispuesto a escuchar. Son tantas las personas que conciben el envejecimiento como sinónimo de restricción. Comer menos, hacer menos, esperar menos, pero tal vez signifique algo distinto, tal vez signifique elegir mejor. Nutrir no solo el apetito, sino la función. Desechar los tentempiés que inundan el organismo con sal o azúcar y abrazar lo que sustenta. Una cucharada de requesón con frutos secos triturados. Un puñado de pistachos junto a una rebanada de queso blando. Almendras combinadas con un té relajante. No son comidas, son gestos de cuidado, afirmaciones silenciosas que dicen, todavía importo, todavía elijo apoyar a mi cuerpo. Y eso es lo que lo cambia todo. No de la noche a la mañana, ni dramáticamente, sino con certeza. Unas pocas semanas de cuidado consistente, y las piernas se sienten más ligeras. Las manos se cierran con mayor firmeza. La mente se despeja, con menos brumas. No por un milagro, sino por un ritual. Por decisiones tomadas no desde el temor, sino desde la sensatez. Que esta noche sea distinta. No perfecta, simplemente distinta. Que el silencio se colme, no con la ausencia, sino con la presencia de alimentos que restauran, de cuidados que perseveran, de fortaleza que recuerda. El envejecimiento puede alterar la configuración de la vida, pero no le arrebata el poder de nutrirla. No si aún estás aquí, no si aún estás escuchando, y si lo estás, entonces, comprende esto. Aún hay tiempo, aún hay fuerza, y a veces, todo comienza con algo tan insignificante como una nuez.